soy Benito Martiarena, ingeniero en informática, egresado de esta casa de estudios. Bueno, primero que nada agradecer al Frente Estudiantil por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Y bueno, hoy vamos a ver esta temática. Algunos también de otras ramas de la ingeniería. Me gustaría saber quiénes son de la rama de la informática. Bien. ¿Y quiénes son de otras ramas que no sean de la informática? Bien, bueno, la mayoría somos de informática entonces. ¿Hay alguno que tenga experiencia trabajando en el desarrollo de software? Proyectos propios, ¿no? ¿Proyectos propios? Sí. Muy bien, muy bien. Ahí, por ahí, bien. Bueno, voy a comenzar comentándoles un poco la experiencia que yo he tenido en el último proyecto en el que estuve trabajando. Durante los últimos años estuve trabajando en un proyecto de desarrollo de software para un laboratorio que se dedica al cultivo de células. En este proyecto, los clientes, los expertos del dominio, nos definieron los conceptos fundamentales con los que teníamos que trabajar, que eran materiales, definición de materiales, pruebas de calidad y los resultados de las pruebas. Entonces los desarrolladores en el equipo decidimos que íbamos a aplicar una arquitectura de microservicios. Hicimos unos microservicios, uno para lo que son materiales y definición de los materiales, y otro microservicio para las pruebas de calidad y los resultados de las pruebas. Y utilizamos bases de datos no relacionales en la nube para estos microservicios. Luego de unos sprints, los clientes nos pidieron una vista centralizada donde podamos ver todos los materiales con las pruebas que se ejecutaron sobre los materiales y además que se pueda filtrar y ordenar a los materiales según este resultado. Entonces nosotros, con la implementación que teníamos, no podíamos desarrollar esta funcionalidad. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Cuál había sido el problema? Que los expertos del dominio y los desarrolladores no estábamos hablando el mismo idioma. Y este es el problema que DDD intenta solucionar. Entonces, bueno, la idea es que hoy veamos cómo el enfoque DDD ayuda al código a alinearse con el negocio. Vamos a ver también algunos conceptos fundamentales, algunos ejemplos prácticos en código para ver cómo alinear el código para crear software que refleje cómo funciona un negocio en la realidad. Bueno, veamos, ¿por qué usar DDD? Yo creo que se puede hacer un poco más grande. Bueno, el desafío es que muchos proyectos actuales fallan, pero no debido a un mal uso de la tecnología, sino que fallan porque las reglas de negocio no se entienden claramente o no son capturadas correctamente en el código. Muchas cosas pueden desviar a un proyecto de su rumbo, de su objetivo final. Por ejemplo, problemas de falta de recursos u objetivos poco claros. Pero el mayor determinante de un proyecto es el dominio. Si un software se vuelve demasiado complejo, los desarrolladores ya no son capaces de hacer cambios de forma segura y sencilla. Entonces, por el contrario, si uno aplica un enfoque correcto y diseña correctamente el software, entonces los diseñadores pueden convertir esa complejidad en una oportunidad para generar más valor. Entonces, este enfoque nos permite conectar las reglas de negocio con el equipo de desarrollo.
Entonces es como un puente que conecta esas partes. Hay muchas complejidades, hay muchos diseños técnicos que también intervienen. Los diseños de base de datos, los diseños de redes, los diseños de despliegue, pero la complejidad más grande realmente proviene de la parte no técnica, proviene propiamente del dominio o el negocio de los usuarios. Entonces, este enfoque a nosotros nos permite enfocarnos en la parte más importante del sistema, que es el dominio, y ponerlo en el centro del software. Entonces, bueno, ¿qué es Domain Driven Design? No es una librería, no es un framework, es un enfoque de diseño de software que se centra en el dominio del negocio. Con algunos puntos claves: una colaboración continua entre desarrolladores y expertos para crear un software que realmente refleje las necesidades reales del negocio. Y se utiliza el lenguaje del negocio en el código. Acá nosotros, bueno, vamos a ver un ejemplo de un dominio de un sistema bancario. Vamos a ver cómo DDD modela este dominio. Cuando hablamos de modelar, bueno, vamos a recapitular un poco lo que son los modelos. Son una abstracción, una simplificación de la realidad. Entonces nosotros abstraemos los elementos importantes para la resolución de nuestros problemas y obviamos todos los detalles que son superfluos y que no intervienen en la solución, en la búsqueda de la solución a nuestros problemas. Un modelo no es un diagrama, sino que es la idea que los diagramas tienen que expresar. En este caso, en un sistema bancario tenemos algunos conceptos fundamentales, por ejemplo, cuenta, transacción o clientes, que son entidades que representan elementos reales del negocio. También tenemos reglas que se aplican sobre estas entidades. Por ejemplo, límites de sobregiro, historial de transacciones y algunas otras restricciones. Entonces, en este modelo nosotros vamos a tener los conceptos fundamentales, las reglas de negocio, y vamos a implementarlos directamente en el código, usando el mismo lenguaje que usa el negocio. Entonces, por ejemplo, si nuestro dominio habla de transacción, nosotros vamos a utilizar transacción en el código. No vamos a utilizar business unit, operation, record, que son por ahí conceptos técnicos que vienen de otro lado, sino que utilizamos el mismo lenguaje de transacción. Lenguaje ubicuo se refiere a este lenguaje compartido que tenemos entre los desarrolladores y los expertos. Y este lenguaje ubicuo está presente en todo el desarrollo. Se utiliza tanto en el código como en los diseños, en los diagramas, en las reuniones, en las conversaciones diarias con los desarrolladores y con expertos. Este vocabulario compartido permite reducir las ambigüedades, evitar malos entendidos y hacer más claras el dominio del negocio en nuestro código. Entonces tenemos un código que realmente refleja el negocio. Bueno, acá tenemos una clase transaction con algunas propiedades. Por ahí no se ve muy bien. Necesito. Bueno, no importa. Bueno, a ver, un segundo que debo de corregir esto. A ver, vamos de nuevo. Voy a hacer la pantalla esta un poco más grande. Ahí está. Gracias Luis. Bien.
Entonces hablamos del lenguaje ubicuo como este lenguaje compartido que se utiliza en todo el proyecto de desarrollo. Ahora vamos a ver los bloques tácticos y bloques estratégicos de Domain Driven Design. El autor, bueno, hay un libro que habla sobre esto que se llama Domain Driven Design de Eric Evans. Bueno, este autor habla de que se puede dividir nuestros bloques del dominio, del dominio dirigido del diseño dirigido por el dominio en distintos bloques, los tácticos y los estratégicos. Y habla de una metáfora de los escaladores que para escalar una montaña primero tienen que analizar el mejor camino posible y luego, recién que ya tienen esa decisión tomada, proceden a la ejecución. Entonces, la decisión que se toma sobre el mejor camino posible vendría a ser la parte estratégica. Y ahora la ejecución, en donde se aplican las técnicas para llegar a la cima, vendría a ser los bloques tácticos. Entonces, dentro de los bloques tácticos tenemos estas entidades, objetos de valor, agregados, repositorios y eventos de dominio. Esto es con lo que los desarrolladores lidiamos diariamente para implementar nuevas funcionalidades en el código o para corregir algunas reglas de negocio o implementar nuevas reglas de negocio. Y tenemos también, bueno, los bloques estratégicos, que son el Bounded Context o contexto delimitado y los Context Maps, los mapas de contexto. Estos aparecen cuando tenemos dominios muy grandes y tenemos que organizarlos de alguna manera. Esto nos permite ver los límites de nuestro dominio y cómo se comunican los diferentes dominios entre ellos. Bueno, ahora vamos a ver estos primeros bloques tácticos, entidades y objetos de valor. Bueno, las entidades tienen una propiedad única que es persistente en el tiempo. Y sus atributos pueden cambiar, pero su identidad no. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la clase Customer, que tiene un ID, un nombre, una dirección. Este Customer puede cambiar de dirección, pero siempre que tengamos el mismo ID, nos estamos refiriendo al mismo Customer. No importa que haya cambiado la dirección o incluso el nombre. Entonces, esto nos refiere a que nos interesa más quién es la cosa que estamos hablando que qué es. En cambio, los value objects están definidos completamente por los valores de sus atributos. En este caso tenemos record address, tiene calle, ciudad y código postal. No tiene un ID. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en el Customer cambiar su dirección, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo registro de la dirección y setearlo al Customer. Por eso no tienen setters, no tendría sentido tampoco hacer métodos de actualización de dirección o update de ciudad, por ejemplo. Si cambia la ciudad, está cambiando completamente la dirección. Entonces, estamos hablando de un objeto distinto. Luego, en las implementaciones, en los mapeos de base de datos, nosotros podemos guardar una dirección con un ID, pero eso ya está reflejando la base de datos, no el dominio. Acá nos centramos en el dominio. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejercicio para clasificar estos conceptos en entities o value objects. Entonces tenemos product, es entity o value object. Levante la mano que dice entity. Value object. Bien. Email address, entity. Levante la mano. Bien, value object. Bien, ganó value object. Order ID, entity. Bien. Value object para order ID. ¿Cómo? Order ID, value object, levantamos la mano que pensamos que es un value object. Y money. Entity. Value object. Bueno,
en este caso, product es un entity porque generalmente tiene un ID, es un identificador y nos interesa seguir su ciclo de vida. Email address es solamente un string con determinadas reglas que se le aplican a ese string. Entonces es un value object. Order ID, ese podría ser medio confuso, pero en realidad el order ID es solamente el identificador, no es el orden en sí. Y el identificador es un value object. Y bueno, money es solamente una cantidad y una moneda. No tiene un identificador y tampoco nos interesa traquear su ciclo de vida. Entonces, esto nos ayuda como pensando en estos términos podemos modelar mejor el diseño. ¿Por qué usar order ahí como un value object y no directamente como un entero? O lo que ¿Como un entero? O una base, lo que sea de la base de datos. Puede ser un entero, un give, Sí. un string. Bueno, lo que sucede ahí es que generalmente los identificadores tienen reglas y queremos aplicar determinadas reglas sobre esos identificadores. Por ejemplo, si fuera un give, no queremos que sea un give empty, un give vacío, una cadena de ceros. Entonces podemos ponerle que un value object que sea un identificador de tipo give sea no vacío, no empty. Entonces, como ya aplicamos algunas reglas sobre ese elemento, lo convertimos en value object. ¿El ID lo generan por backend o lo generan por el gestor de base de datos? Bueno, hay dos enfoques para hacerlo. Lo podemos hacer directamente, nosotros se lo pasamos nudo a la base de datos y la base de datos una vez que lo persiste nos lo devuelve, o nosotros lo podemos setear de antemano y que la base de datos guarde lo que nosotros seteamos. Eso depende del enfoque que se utilice. Pero eso ya depende de la tecnología y de la infraestructura de base de datos. No depende del dominio. Claro. Pero se puede usar cualquiera de los dos enfoques. Yo he trabajado en proyectos en que utilizaban distintos enfoques. Uno en el que el usuario quería realmente setear el ID y mandarlo, y otro que sí no le interesaba, generaba la base de datos y lo devolvía. Por ejemplo, si tenemos bases de datos distribuidas y microservicios separados con bases de datos, como decía, distribuidas, podemos tener colisiones con los ID. Entonces necesitamos que un generador nos dé los ID para que nosotros los guardemos en distintas bases de datos y no haya colisiones. Entonces, en algunos casos necesitamos generarlo de antemano, en otros casos no. Bueno, con respecto a aggregates, que es otro de los bloques tácticos. Los aggregates son un conjunto de entidades y de value objects. Entonces, dentro de un aggregate nosotros garantizamos que se ejecuten las reglas del negocio y que se mantengan consistentes en todo el dominio. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de order. Order va a ser un aggregate. Order tiene ítems. Ítems van a ser entities. También tiene una propiedad booleana isShip y un método addItem. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros decimos que si queremos agregar un ítem y está como ship, vamos a lanzar una excepción. Entonces estamos reforzando una regla de negocio que solamente se pueden agregar ítems a la orden si es que no está en estado shipped. Entonces esto es lo que nos permite hacer los aggregates, validar las reglas de negocio. ¿Qué lenguaje de programación es? Ese es C#. Porque digo el dos puntos y está usando una interfaz, ¿no? La aggregate root. Aggregate root puede ser interfaz o puede ser otra clase. Claro. Después de los dos puntos. Creo que vos utilizás otro lenguaje de programación. No, sí ya, pero lo usábamos ahí, leíamos como usaba la interfaz, la clase que usamos la interfaz. Bueno, esta clase está extendiendo aggregate root, si aggregate root es una clase, o implementa aggregate root si esa es una interfaz. Puede ser cualquiera de los dos. Tiene el mismo, los dos puntos para los dos, tanto Sí, sí. para extensión como para herencia. Exactamente. Solamente se puede heredar de una clase, entonces si hubiera más, o sea, podemos tener múltiples interfaces, Claro, pero tenemos una sola herencia. claro. Entonces, si hubiera más clases o otras clases, se utilizan generalmente interfaces y una sola clase, digamos. Y esto ayuda también al principio de sustitución de disco, cuando tenemos muchas interfaces, no queremos que una sola interfaz gigante, Claro.
sino que es, bueno, Pequeña interfase con pequeñas reglas. exactamente. Si no es difícil de manejar después. Después tenemos objetos que implementan esa interfase y tenemos 50 métodos, y entonces no es algo, no tenemos un desacoplamiento, digamos, o alta cohesión, mejor dicho. Creo que era Good Object, creo que se le llama, por clases dioses. O sea que hacen todo básicamente. Claro, Eso se le llamaba el antipatrones. sí, puede ser. Es bueno, una mala práctica sería. Sí. Bien, sobre los aggregates tenemos algunas reglas. Bueno, DDD pone estas reglas para ellos. Cada aggregate tiene una única raíz, es un aggregate root, y solo se accede a todos los objetos del aggregate a través de esa raíz. Entonces, nosotros tenemos nuestro aggregate root que era order, teníamos ítems. Si nosotros queremos acceder a un ítem, no lo podemos hacer directamente. Tenemos que obtener primero una referencia de order y después, a través de la asociación, llegar a los ítems. No se debe mantener referencias directas a otro aggregate. Si nosotros tuviéramos un aggregate customer con todas sus entidades y definiciones como adres, yo no puedo tener una referencia de customer dentro de order, pero sí puedo tener un ID del customer para que yo después pueda trabajar con ese customer. Esto es para evitar problemas de acoplamiento. Si yo hago un aggregate y quiero aplicar reglas de negocio que se aplican sobre los dos, puedo tener conflictos. Entonces, esto me ayuda a evitar problemas con las reglas de negocio. Y bueno, las reglas de negocio deben garantizar la consistencia dentro del mismo aggregate. Cuando yo ejecuto una regla de negocio, no puedo involucrar muchos aggregates al mismo tiempo. Eso significaría o bien que esos aggregates en realidad pertenecen a un mismo aggregate y yo tenía mal mi diseño, o puede traer problemas también con el tema de la regla de negocio. ¿Qué se puede hacer en esos casos también? Si nosotros tuviéramos dos aggregates que tienen que tener cierta coordinación, se pueden usar los eventos, domain events, para comunicar los distintos aggregates. Eso sería una consistencia eventual, consistencia transaccional. Bueno, tenemos después los repositorios. Es algo muy usado también en el desarrollo del software, el patrón de repositorios. Nosotros sabemos que para trabajar con cualquier objeto necesitamos tener una referencia de ese objeto. ¿Cómo obtenemos esa referencia a un objeto? Con la instanciación. Creamos un constructor, pasamos los parámetros, ya tengo mi referencia a un objeto. Otra forma, bueno, sería si yo ya tengo una instancia de un objeto y quiero acceder a un objeto que está anidado, bueno, hago a través de las asociaciones. Y generalmente sucede que todos los objetos que nosotros tenemos en nuestro dominio están persistidos en bases de datos relacionales. Entonces, otra forma de tener una referencia a un objeto es haciendo una consulta a una base de datos, trayendo los valores de la base de datos y con eso reconstruir el objeto. Bueno, acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros nos sentimos tentados por hacer las consultas a la base de datos y traer cualquier objeto de forma directa y poder trabajar sobre ese objeto. Pero si nosotros hacemos eso, podemos estar rompiendo la consistencia de los datos. Podemos estar rompiendo algunas reglas de negocio. Entonces tenemos que, nosotros por ejemplo, si tuviéramos customer ahí, que necesitamos trabajar con el customer, cuando instanciamos o traemos una referencia de customer, también traemos una referencia de todos sus pedidos, o trabajamos con otro repositorio que traiga los pedidos de forma independiente cuando yo le paso un customer ID. Entonces, muchas veces los desarrolladores no nos sentamos a pensar en estas cosas de diseño y implementamos repositorios para todas las entidades. Y eso puede ser peligroso para las reglas de negocio, porque ya no podemos garantizar la consistencia del aggregate. Entonces, por eso, Domain Driven Design nos dice que siempre que nosotros utilicemos un repositorio, tenemos que traernos y trabajar con los aggregate roots. Entonces, de esta manera, cuando yo tengo este repositorio, yo sé que Customer es un aggregate root y solamente a través de ello voy a poder acceder a las otras propiedades. Y cuando yo cambie algo dentro de Customer,
yo voy a garantizar las reglas de negocio que se aplican ahí. Bueno, esto ofrece algunas ventajas. El objetivo principal de DDD es que los desarrolladores nos concentremos en el diseño del dominio. Entonces, que hagamos un buen diseño. Entonces, abstrayéndonos nosotros de las tecnologías, de toda la maquinaria o mecanismos que se necesitan para traer un objeto, lo que sean consultas, queries, capas de infraestructura, para traer ese objeto, se las delegamos al repositorio. Él se encarga de traer a nuestro objeto, entonces eso hace que el dominio sea más claro para los clientes. Cuando hablamos de clientes no hablamos de usuarios finales, sino que hablamos de otros módulos del sistema, de otros componentes de código que utilicen mi modelo. Entonces mi modelo para ellos va a ser más claro, porque ellos ya no tienen que saber si utilizo una base de datos u otra. Ellos tienen que saber que yo tengo esta interfaz, este repositorio y lo pueden usar. Bueno, también tenemos, habíamos comentado los domain events, que es lo que utilizamos nosotros para comunicar cambios importantes en el dominio. Entonces representan que algo ha ocurrido en el dominio. Por ejemplo, order placed, payment received. Si se ha creado un usuario y yo tengo que reaccionar a eso que ha sucedido, usuario creado, siempre habla de eventos del pasado. Comunican diferentes aggregates sin que estén conectados. Entonces, por ejemplo, si se creó un usuario y ahora yo tengo que crear una cuenta, puede haber un manejador que capture ese evento y cree una cuenta en dos aggregates totalmente distintos. Y los mensajes son inmutables, que una vez que se crean ya no se pueden modificar. Esa información que se ha plasmado ahí es la que se utiliza para procesar después. Esto se usa mucho con el patrón de Publisher Consumer o Subscriber. Entonces, yo tengo mi aggregate tiene una lista de eventos, de domain events. Entonces, yo creo una instancia de mi aggregate created. Le cambié la dirección, aggregate updated. Y voy guardando todos esos eventos dentro de mi aggregate. Luego, cuando yo ejecuto, por ejemplo, ya la persistencia en mi repositorio, el repositorio puede publicar todos los eventos. Y si hay suscriptos, se manejan esos eventos. Puede servir para auditoría, por ejemplo. ¿El repositorio es el que se encarga de publicar los eventos? En este caso, cuando usamos DDD, sí. En otros casos no hace falta, en otros enfoques, pero en este caso, en DDD, como el repositorio se encarga de hacer la persistencia, podemos decir que una vez que se ejecutó la persistencia de los datos, se ejecutó el evento, la acción. Entonces ahí publicamos los eventos a través de un message queue, o sea, una cola de eventos que se publica y viene otro handler que esté suscrito a en esa cola de eventos, lo toma el evento y ejecuta alguna acción. Traerá otro aggregate y hará otra lógica. Yo lo preguntaba porque había visto ejemplos de un arquitecto hexagonales donde los eventos lo publicaba el caso de uso, el use case, el que utiliza el repositorio. O sea, un caso de uso se suscribía a otro caso de uso, a un evento de un caso de uso, y cuando el caso de uso finalizaba, notificaba a todos los suscriptores que ese evento acaba de ocurrir y le mandaba. Sí, un caso de uso se utiliza para hacer cambios en el sistema, aplicar reglas de negocio. Un caso de uso puede ser un handler para un evento. Entonces yo tengo mi evento Customer Created y va a haber un caso de uso que hace, por ejemplo, que maneja el evento Customer Created y crea la cuenta. Entonces va a haber un caso de uso que maneje eso. Y también tenemos, otra cosa de los casos de uso es que el caso de uso generalmente, tiene una sesión de la base de datos, un repositorio. Sí. Ese caso de uso finaliza cuando se guardan los cambios. Claro. Entonces ahí publicamos los eventos. Porque ¿qué pasaría si tenés un error antes? Vos mandaste el evento, pero después no persististe los cambios. Entonces ahí puede haber problemas de consistencia. Claro. En cambio, si nosotros hacemos los cambios, primero los guardamos y después los publicamos, lo podemos manejar después al evento. Ya está hecho los cambios, los manejamos después, los guardamos en algún lado y
podemos hacer lógica de retry, si hay algún problema. Bueno, acá vemos un ejemplo de código de un domain event. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una interfaz, domain event, account credited, o sea, se le hizo un crédito a una cuenta. Tenemos la clase, root account. Entonces, cuando tenemos el método credit, vemos que dentro de su lista de eventos, agregamos que se creó un crédito para esa cuenta. Después habrá un handler que tome ese evento y aplique determinada lógica. Bueno, hasta ahí terminan los bloques de construcción tácticos. Luego, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos que son más genéricos, son más de una vista de más alto nivel, digamos, que son los estratégicos. En este caso tenemos bounded context. Esto adquiere especial importancia cuando tenemos dominios muy grandes. Cuando tenemos sistemas que son muy grandes, diferentes áreas del sistema pueden usar los mismos términos de forma distinta. Entonces, por ejemplo, la parte del sistema bancario, la parte de ventas puede decir product y la parte de banking puede decir product, pero ambos se refieren a algo distinto. ¿Qué puede pasar si dos desarrolladores ven product y lo utilizan para cosas totalmente distintas? Y puede haber un problema de negocio, inconsistencia de datos. Entonces, el bounded context es una delimitación que nos dice dónde se aplica un modelo y dónde esos términos tienen un significado único. Luego tenemos los context maps, que son los que estos nos permiten ver los distintos contextos, cómo se relacionan entre ellos, y también define el tipo de relaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que por ahí no se ve muy claro porque está en negro, pero tenemos el contexto de sales o de ventas y el contexto de support. Por ejemplo, tenemos customer en ambos lados, pero customer para ventas significa una cosa, una persona a la que vendimos algo, pero para support un customer es otra cosa, es una persona que está haciendo un pedido de algo, que necesita soporte. Entonces, necesita verlo de una forma distinta. Entonces puede haber una conexión entre ambos customers, hay como un cuadrado que los une. Entonces, nosotros podemos conectarnos con distintos bounded contexts a través de algunas traducciones de datos. Puede haber casos en los que haya un kernel compartido. Entonces, puede haber dos equipos que estén trabajando en funcionalidades o contextos distintos, pero hay algunas entidades que son compartidas. En ese caso es muy importante la comunicación entre ambos equipos, porque si un equipo cambia algo en esas clases compartidas, puede romper la funcionalidad que hay en el otro contexto. Entonces, en estos casos hay que identificar cuál es el kernel compartido y ambos equipos tienen que ponerse de acuerdo antes de hacer cualquier cambio en ese kernel. Y bueno, esto es lo que habíamos comentado hace rato sobre distintos bounded contexts que por ahí tienen una relación. Entonces, lo que se hace es crear una capa que traduce una entidad de un bounded context a una entidad de otro bounded context. Esta capa le llama también capa de anticorrupción y es la que se encarga de hacer todos los mapeos que tenga que hacer para que un objeto de un bounded context tenga la forma o se adapte a las necesidades del otro bounded context. Bueno, eso era lo que quería compartirles de los elementos o conceptos fundamentales. Luego tenemos aquí cuándo utilizarlo, los casos ideales, cuando hay reglas complejas, sofisticadas y que el sistema va evolucionando. También puede suceder que los requerimientos se van dando de forma iterativa. Entonces, también el sistema comenzamos con algo pequeño y se va haciendo más grande. Entonces, también es aplicable. ¿Y cuándo evitarlo? En aplicaciones root simples, que no tienen mucha lógica de negocio. Esto sería
Esto agregaría un overhead, o sea, una carga. Sobre ingeniería. Exactamente, una sobre ingeniería a nuestro proyecto que es simplemente un RUD. Bueno, hasta llegamos al final de la presentación. ¿Hay algunas preguntas o dudas? Podría publicar la diapositiva para verlo más detalladamente más adelante, porque como está muy borroso se pierden algunos detallitos. Sí, por supuesto, después paso las diapositivas. ¿Tiene proyectos así donde usted aplicó DDD que sean abiertos para poder investigar, digamos? Públicos no. Público. No. Esto lo utilizamos mucho en el último proyecto de desarrollo en el que estaba, porque la verdad que el complejo del cultivo, el dominio del cultivo de célula era muy complejo. Claro. Entonces necesitábamos tener reuniones con los clientes, definir conceptos, y ahí nos fue muy útil aplicar DDD. Tuvo que cambiar el equipo de liderazgo al principio porque había una conducta de que cada desarrollador sea independiente, pero no funcionó en este caso porque el dominio era muy complejo. Al final cada uno hacía un microservicio, después conectábamos y no... Era difícil. Claro, no podíamos dar los resultados que quería el cliente, entonces tuvimos que hacer otro abordaje. Pero proyectos públicos no tengo, podría pensar para hacerlo. Tengo algunos proyectos más pequeños, pero no aplico DDD porque sería... Son pequeños. Claro. Una consulta. El flujo de trabajo de DDD, porque yo estaba viendo que estaba primero la parte definías el dominio, el lenguaje común, pero ¿de ahí se pasa directamente a código o de ahí se define algo más? En intermedio porque hay una parte de mapa de boundary. Bounded context, Context y bounded map. El lenguaje ubicuo se utiliza durante todo el proceso. Durante el proceso hay una parte en la que se definen los contextos. Por ahí los líderes técnicos, los arquitectos, primero van a definir los contextos. Y luego se pasa recién a la codificación. Pero ese lenguaje ubicuo se utiliza en todo el ciclo de vida y luego ese se lo puede presentar a través de diagramas, textos. No, lo sé, lo preguntaba así para que uno quisiera empezar a trabajar con DDD, ¿cuál sería un flujo de trabajo tradicional para trabajar con DDD? O sea, por dónde se parte, cuáles son los pasos intermedios, hasta llegar a la codificación o prueba. Bien. ¿Por qué? Bueno, en base a mi experiencia, cuando aplicamos DDD, lo aplicamos dentro de una metodología de trabajo en Scrum. Sí. Entonces tenemos las reuniones donde los clientes nos dicen cuáles son sus necesidades, los requerimientos. Luego tenemos los analistas, los VAs, se llaman analistas de negocio, que se encarga de traducir todo eso de una forma más entendible para los desarrolladores. Y recién ahí los analistas crean las user stories, la historia para de usuario. Claro, el usuario que nosotros tenemos que implementar. Las cartitas. Exactamente, tenemos un pizarrón donde están las cartitas y nos vamos asignando. Pero nosotros dentro del equipo técnico tenemos reuniones donde definimos y donde vemos cada una de esos requerimientos, esas cartitas. Decimos, bueno, tenemos que trabajar sobre esto. Alguien de los analistas viene a la reunión y nos explica todo lo que significa. Nosotros nos sacamos todas las dudas ahí. Decimos, ¿qué quiere decir este término? ¿Qué pasa cuando sucede esto? Muchas veces también pasa que el analista no tiene toda la visión general y a veces le preguntamos cosas y decimos, no sé, tengo que hablar con el cliente. Entonces dejamos esto para después, el analista habla con el cliente y después detalla los requerimientos mejor y lo volvemos a estimar. Y luego pasamos a la parte de codificación. Porque es muy importante tener una arquitectura definida de antemano. La arquitectura debería ser un boilerplate donde tenemos todos los proyectos donde nosotros vamos a poner nuestro código, que ya tiene que estar estructurado con esto, con aggregates, de manera que un desarrollador no pueda instanciar una clase sin pasar por un aggregate y saltarse las reglas de negocio. Claro. Y es muy importante los code reviews, el trabajo en equipo. Si nosotros vemos que hay un value object y hay un desarrollador que está haciendo un update ahí porque no sabe bien cómo era el enfoque, decimos no, los value objects no tienen estos métodos. Los code reviews también son importantes para mantener toda la consistencia. Se puede ir de las manos en algún momento, pero siempre tenemos que tender a que eso no pase. Entonces,
los claves serían, ¿cómo se dice? O sea, los elementos que se repiten en un proyecto de DD seríamos la entidad de dominio, los value objects, el repository y los aggregates. Los aggregates. El aggregate es como la entrada principal para aplicar las reglas de negocio. Los repositorios siempre te van a devolver aggregates y los aggregates van a tener entidades. El aggregate root en sí ya es una entidad porque tiene un identificador. Pero sí, esos son los elementos con los que trabajamos los desarrolladores día a día para implementar las nuevas funcionalidades y aplicar las reglas de negocio. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias por el tiempo y creo que ahí dejo algunas fuentes que bueno, no se ven muy bien, pero Eric Evans, Domain Driven Design, Vernon, Implementing Domain Driven Design, y bueno, ahí está la comunidad también local de Domain Driven Design. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias. Muy amablemente a alguien sentado sobre esto que se llama diseño dirigido por el dominio. Es ahora entonces que se le hace entrega de un certificado que tiene un aval académico por su participación en esta jornada de transformación digital que cuenta con aval del rectorado 2075/25 y que también recordamos aquí a los asistentes que esta jornada cuenta con lo que es el aval académico, también la misma resolución y también la acreditación para las becas general